Que es la protagonista de nuestra ¿Ya? historia, que podemos decir que es una sobreviviente. Priscila, ¿te acuerdas que a principios de año, el 11 de febrero exactamente, murió una joven? Ella se llamaba Leslie Vergara, tenía 32 años y murió por ir a hacerse una cirugía en una clínica clandestina. Resulta que esa mujer, la responsable de esa operación, llevaba muchos años operando, hoy día está en prisión preventiva y hace 20 años intervino a Carol. Carol, a ti te inyectaron silicona industrial, tú no sabías por supuesto que era eso, en tus senos, y eso te ha destruido la vida de alguna manera. Sí, hace 20 años me inyectó en mi casa Mónica Flores y Teresa, que es la mamá. Me inyectaron silicona industrial. ¿Y cómo fue? ¿Cómo funciona la silicona industrial? Yo me imagino que no llegan con un bidón que diga silicona industrial y te inyectan. Te deben embolinar un poco la perdiz. ¿Cómo fue? Claro, uno va por lo barato, porque no tiene entendimiento. En esos años uno no sabía lo que me estaban inyectando. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te lo vendió? Como biopolímero. Biopolímero. Sí, como biopolímero. ¿Y esto era como volumen instantáneo? ¿Cómo Claro, funcionaba? sí, volumen instantáneo. Me inyectaron, me pusieron unos elásticos y me inyectaron con una jeringa y me pusieron en los hoyitos que van quedando, me pusieron esmalte de uña. Cútex para taparla. Esmalte, claro. Esmalte. ¿Y eso cómo quedó en un principio? Quedó bonito. Oye, pero espérame, déjame volver un poco atrás. Esmalte de uña, ¿eso era como de color, incoloro? ¿Qué pasó? El color que desea, pero el esmalte ese que se seca. Y eso era para sellarlo, Para que no se volviera a para que salir. no se saliera, claro. A mí se me salió mucho producto. ¿Cómo era eso? Un aceite. Se me manchaban las poleras y volvía yo, no, es que se me salió, me colocaban más. Y esto en un principio funcionaba Sí, bien, te mirabas al claro, espejo, no. te gustaba. Sí, me gustaba, porque yo era planita, no tenía nada de pechuga y ellos me inyectaron, se me veían bonitas, pasaron los años y me empecé a notar que los pechos se me estaban colocando rojos. Con los años se me colocaron todos morados. Así comienza esto. Así comienza. Oye, ¿tú nos puedes mostrar un poco cómo se ve esto? ¿Ahora? Sí. Un poquito sin mostrar de más. Se ven ahí unas cicatrices. Pero esto no es solo un tema estético, es también un tema que te impide vivir tranquila. ¿Duele? Sí, me duele demasiado, demasiado. Yo sufro, no puedo hacer fuerza, ni siquiera puedo barrer porque el movimiento de los músculos me impide, se me inflama todo el pecho. Tal, te aniquiló en vida de alguna manera. Carol, quiero invitarte a que revisemos, porque nosotros te habíamos entrevistado hace un tiempo. Revisemos la nota y luego seguimos conversando. Investigan muerte de mujer que se sometió a cirugía estética en clínica clandestina. Ellos la asesinaron en su casa. Habla mamá de mujer que falleció en clínica clandestina. El martes 1 de febrero, los gritos provenientes de esta casa en la comuna de Las Condes alertaron a los vecinos. Yo estaba en mi domicilio y escuché gritos, muchos gritos. Estaban arrastrando a una señorita. Leslie Vergara salía descompensada luego de una fallida intervención de aumento de glúteos. Mónica Flores, Jorge Flores y Teresa Díaz le habían efectuado el procedimiento en su casa, que operaba como clínica clandestina. Así que mi hija murió en la casa de esta señora. Ahí murió, ahí me la mataron, porque eso es lo que hicieron. Leslie murió con apenas 32 años, dejó una madre doliente y un hijo pequeño. Una tragedia que pudo evitarse. El año 2019 la clínica ya había sido funada y denunciada ante la justicia, pero siguió operando. Recién tras la muerte de Leslie, los falsos cirujanos quedaron en prisión preventiva, pero hacía 20 años que hacían lo mismo. Carol fue una de las primeras. De 1 a 10, ¿con cuánto calificarías el dolor? No, son fuertes. Yo creo que el máximo de los dolores. Y no solamente el dolor acá. El último doctor que fui me dice que tengo que cortarme, que me tienen que cortar los pechos.
Bueno, ayer veíamos la nota de Leslie, que además incluye, de Carol, que también incluye el caso de Leslie Vergara, de 32 años. Y yo quiero volver con Clarisa y también con Carol, porque yo me imagino que en algún minuto tú te enteras de esto por la prensa, y además la misma persona, que es Mónica Flores, que ahora está en detención preventiva, ella fue la responsable de lo que te ocurrió a ti. ¿Cómo te sientes en ese minuto? Porque además ella no solamente te deja en esta situación físicamente, sino que de alguna forma hiere tu alma. Porque hay tantos sueños por verse mejor, por verse más linda. Tú llegas a hacerte una cirugía en donde invertiste plata, probablemente juntaste peso a peso para poder acceder a esto, y en principio quedas muy contenta, pero después todo ese sueño se va a la basura. Cuando tú te enteras que esta mujer sigue operando, ¿cómo reaccionas? Yo, claro, lo vi en la tele y quedé impresionada porque en los años que yo me inyecté el biopolímero, no teníamos entendimiento, mucha gente que no sabíamos lo que lo estábamos inyectando. Claro. Pero ya a esta altura de que ellas sigan operando, están en Las Condes, y que estén dañando más gente. Ahora usted ve a ellas, están llenas de biopolímero en su cara. Ellas mismas están con biopolímero en su cara. Como, no sé, me dio pena y le doy gracias a Dios que no fui yo la que falleció, pero vivo con dolores muy, muy grandes. ¿Te arrepentiste de haber intervenido tu cuerpo? Tramadol, tomando. Claro, sí. Es lo que me arrepiento de haber hecho esto. Haberme inyectado con unas personas que no sabía. Sí, tú tuviste la posibilidad de alguna manera remediar en parte lo que te había hecho la primera persona, pero tampoco quedaste 100% contenta. ¿Cómo? ¿Tú en algún minuto te sometiste a otra operación para remediar todo lo que había ocurrido? Claro, hacen ya como 13 años ya que yo empecé a buscar un cirujano. ¿Ya? Para que me rasparan lo que me habían colocado, porque yo tenía, más que nada, en ese tiempo no tenía dolor. Ya. Me estaba viendo las pechugas muy moradas, como tenía mucho hematoma, pero por lo que veo que el cirujano no me sacó todo lo que me habían inyectado. Yo creo que de un 100, un 30 me habrá sacado. Porque además esto se va movilizando. Sí, se va expulsando para otras partes del cuerpo. Yo tengo debajo de la axila, me duele mucho. El pecho se me inflama. No, sí, es muy terrible. Esto es fuerte. Sí. ¿Tú no sabes en qué lugares del cuerpo tienes en este momento la silicona industrial? Claro, no sé, por la resonancia que tengo que hacer, me dio crisis de pánico. Tengo muchas cosas que da un síndrome que te afecta muchas cosas. Pero de todas me ha afectado maneras, hartas cosas a mí. ¿cómo no entenderte? Si en el fondo me imagino que tu autoestima también está bajo, a lo mejor tu estado de ánimo también cambió desde ese minuto, porque es muy difícil mirarse al espejo y encontrar que, claro, no quedaste como en algún minuto soñaste después de la operación, y además después someterse a una segunda operación que tratan de arreglar en parte lo que había dejado la primera persona que te intervino, pero lamentablemente tampoco se llega a un buen resultado, y además se suma el dolor. Mira, cuando nosotros decimos tengan cuidado y entregamos las recomendaciones, sobre todo cuando hay un caso muy mediático como lo que ocurrió en febrero, es difícil decirle a las personas que no le inyecten silicona industrial. Pero ¿cómo saber uno, con el desconocimiento que tenemos, por supuesto, respecto de este tema, qué es lo que están ingresando a nuestro organismo? Por eso yo le quiero preguntar a usted, doctor Eulufí, porque en el fondo, cuando una persona se va a hacer una operación, qué sé yo, de mamas, se supone que lo que le van a implantar son efectivamente unos implantes de silicona. Pero ¿cómo saber si eso está certificado? Cuando ella dice biopolímero,
¿Qué fue lo que le pusieron en su cuerpo? A ver, una tragedia. De partida, escuchar a Carol me conmueve, me da pena, me da rabia. Biopolímero hoy en día, para cualquier cirujano plástico formado, es sinónimo de problemas, de eventual muerte, de complicaciones severas, de algo grave, de ¿Y algo eso que es está líquido? prohibido. ¿Qué puede Es como un ocurrir en el aceite, organismo? es la silicona. Ya, Imagínate la silicona que usan los niños para pegar con sus cosas en el colegio, que está caliente. Es un líquido, es como un aceite de oliva, pero mucho más espeso, que lo van inyectando y después se va solidificando y va haciendo pequeñas partículas, pero se embebe, se embrica en todo el tejido y es imposible sacarlo. Y eso es sin forma. O sea, uno va dando volumen porque va chocando con los tejidos sólidos. Ya. En el caso de las mamas, va chocando con el tejido mamario y va rellenando. Si yo metiera agua también lograría eso, pero en algún minuto la presión empieza el volumen. Y el problema es que los biopolímeros, básicamente la silicona industrial, no da problemas en forma inmediata. Hay pacientes que pueden estar toda la vida con eso sin ningún problema. Pero en forma azarosa, en cualquier minuto de la vida, pueden empezar lo que se llaman los siliconomas. ¿Eso es lo que le ocurrió a ella? Exactamente. ¿Qué es lo que se empieza a producir? Se empieza a producir un enrojecimiento, moretones, equimosis, dolor, y así como esto va hacia afuera, también va hacia adentro. Puede comprometer y aplastar los nervios, producir mucho dolor, que es lo que le está pasando a esta chiquilla hoy en día, e incluso migración hacia la axila, como en el caso de ella, o migración incluso más severa, produciendo embolías pulmonares y causar la muerte, como probablemente fue en el caso de esta otra niña, Leslie. Sí, por lo mismo, lo que nos contaba Carol es que ella quedó contenta después de la operación. Se miraba al espejo y quedó conforme. ¿Cuánto tiempo después te diste cuenta que todo esto empezó a cambiar en tu organismo? Quedó con mis pechos que empezaron a enrojecerse, como 5 años. Claro. 5 años después que me había puesto el producto. ¿Puede ocurrir después de años? ¿Probablemente puede ocurrir después de meses o inmediatamente? Lo habitual son años. Ya. Lo habitual es lo que señala ella, que son entre 5 y 10 años, y empieza con una situación progresiva de enrojecimiento, tumefacción, dolor itinerante que se va de un lado al otro, y después empiezan ya dolores permanentes, heridas, se puede ulcerar porque esto puede migrar hacia el interior o hacia el exterior. Úlceras en la piel, es un desastre, esa es la verdad. Es un desastre y es algo que hoy en día está prohibido. En los países civilizados significa utilizar estos productos significa cárcel. Bien. Carol, algo tienes que decir. ¿Qué quieres decir sobre eso? Yo quiero decir que es lamentable, sabes que yo le doy gracias a Dios que aún estoy con vida, porque así como le pasó a Leslie en tan poco, yo he durado hartos años. Las otras niñas le han perdido sus caderas en poco tiempo. Y decirle a las que no tienen recursos o las que se van a un centro de estética que no hay nada que no te pueda, que si te inyectan un aceite en el trasero, es biopolímero. Por eso tienen que tener cuidado las chiquillas. Oye, Carol, y a ti, bueno, hemos visto que esto te ha quitado la sonrisa, te ha quitado la tranquilidad. ¿Qué te podría devolver a ti tu tranquilidad, tu sonrisa? Una operación. Mira, yo he consultado a hartos médicos, igual todos me dicen que me tienen que hacer una mastectomía a ambas mamas. Para sacarte todo. Claro, sacarme me da terror, me da miedo, quedar sin pechuga. Por eso a mí me gustaría que me hicieran una reconstrucción. Sacarme ya si estoy, pero en el proceso yo sé que me hagan la reconstrucción. Oye, Carol, perdona que te haga esta pregunta, pero si no fuera posible la reconstrucción y tú tuvieras que elegir entre quedarte como estás o sacarte todo eso que te permitiría ir más tranquila pero perder tus mamas, ¿qué preferirías? No, yo no me quiero sacar mis pechos. Ella prefiere vivir con el dolor. Es algo personal. Sí, porque además es algo tan importante para Como la si es de vida o muerte, no sé, yo ya... Sí, yo creo que si está en riesgo tu vida, es muy importante igual hacerlo. Estoy como cansada de tanto dolor que tengo. Sí.
Sí, Carol, mira, ¿cómo no empatizar contigo? Porque mi vida normal, mi vida no es normal. Absolutamente, ahora eso repercute en todo y también, perdón que te pregunte, pero eso también afecta en tu intimidad. Yo no sé si tú tienes pareja, pero me imagino que esa autoestima también de alguna forma repercute quizás en ser feliz con otra persona, en sentirte plena. Mira, estoy tan acostumbrada a estar con mi esposo que en ese sentido no tengo problema, pero en este caso son los dolores. Yo me estoy tomando ya 45 gotas de tramadol por los puros dolores. Al día. Al día. Entonces, para mí vivir dopada no es vida, porque tengo que depender de unos medicamentos. Sí, a ver, Carol, dame un segundo. Cuando una persona dice que toma 45 gotas de tramadol, yo no sé si es posible que una persona tome permanentemente tramadol, porque a lo mejor puede ser recetado para un caso puntual o por un par de días, pero ¿es mucho 45 gotas? Son dosis que toma un paciente con dolor crónico por un cáncer. Ya. Son dosis altas, son dosis que ha tenido que ir acostumbrándose a poquitito, porque uno no puede partir tomando eso en forma inmediata, porque parte con vómitos, desmayos, mareos. El tramadol es muy mal tolerado en dosis altas. Entonces esto habla de lo crónico, lo prolongado y lo doloroso. Sí, o sea, ahora... Es complejo, es Doctor, yo me imagino que llegan a su consulta muchas personas que lamentablemente han quedado en una situación complicada. Cuando usted ve el caso de Carol, la escucha y le da pena, incluso imagínese en casos más dramáticos cuando las personas pierden la vida, cuando van por un sueño y finalmente termina en una desgracia. Se ve eso habitualmente, porque nosotros podemos aquí dar muchos consejos, pero todavía hay inescrupulosos que lucran con la esperanza de las personas. Sí, afortunadamente hoy en día es menos frecuente, como era voy a cumplir 16 años de subespecialista. En mis primeros años me acuerdo que vi muchos pacientes de esto. ¿Por qué? Porque como se presentan 5 o 10 años después de que se realizó el procedimiento, eran pacientes que ya tenían, de la época de mi papá, 25 años de inyectada la silicona, y los siliconomas se veían bastante frecuentes, por decirlo de una manera. Recuerdo que tuve que hacer 2 veces mastectomías totales con reconstrucción en mi época hospitalaria por casos iguales a este. Afortunadamente hace años no me toca ver siliconomas mamarios importantes como el de Carol, pero sí mucho en los labios, mucho en los pómulos. Todavía hay gente que busca, desafortunadamente, Carol ocupó las palabras que más juegan estos inescrupulosos: lo barato, la desinformación, y hay un dicho entre los cirujanos plásticos que no hay chanta pesado. Entonces son gente que no tiene formación y son encantadores de serpientes. Entonces terminan engatusando a la gente a un precio barato. Por ejemplo, un material de relleno de buena calidad, un ácido hialurónico, para poder hacer tejidos mamarios, volumen mamario. Sí. Hablemos de un similar a un implante mamario de 200 ml, habrían que usar por lo menos unas 40 jeringas, y cada jeringa vale 200.000 pesos. Eso es imposible que cueste tan caro. Absolutamente tan barato. Imposible, total y absolutamente imposible. Le están poniendo algo que no es real. Sí, mira, nosotros aquí estamos con más personas en el estudio y lo hemos hablado varias veces, el tema de el rescate de los fondos de pensiones, y muchos de esos rescates fueron precisamente a parar para hacer el sueño que tienen muchas personas, hombres y mujeres, de arreglarse un poquito. Probablemente fue una cirugía estética, y por supuesto también es entendible. Las personas que no tienen esa plata siempre y lo pudieron acceder a ese monto producto del retiro de fondos de pensiones, que es una realidad. De hecho, yo me imagino que su consulta se llenó después del primer, segundo, tercer retiro, porque no todos, al ser universal, tenían deudas y probablemente podían destinar esa plata. Ahora, puede ser que inescrupulosos también se hayan aprovechado de esa situación. O sea, es indudable. Como lo comentábamos antes, hubo una mayor demanda, tanto en cirugías como en procedimientos, pero básicamente si el procedimiento original, por decirlo de una manera, tiene un precio y se lo están ofreciendo el mismo procedimiento original, engañando a la gente mucho más barato, los inescrupulosos también estaban llenos.
Sí, y ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estas personas que finalmente le destruyen la vida a tantas mujeres u hombres o quizás a tantas familias cuando esto, por supuesto, llega a ser, llega a un resultado fatal? Y probablemente ahí, Maca, también lo que nos llama la atención es que son personas que, a pesar de cometer estos verdaderos crímenes, siguen ejerciendo. Entonces, y en ese sentido, ¿qué es lo que protege a la persona que va y accede a un tratamiento y que probablemente dice, no, es que es tan barato que a lo mejor yo cometí el error y no vale la pena denunciar? Sí, Pri, la verdad es que, bueno, lo primero que quiero decir, y lo decía Carol con su caso, es que esto es una conducta totalmente criminal. O sea, la verdad es que lo que hemos visto en su caso y en tantos otros casos que lamentablemente nos enteramos por la prensa, es una conducta que realmente no se comprende. Es el ejercicio en general ilegal de la profesión. Hay personas que ni siquiera son médicos generales, porque lo que pasa lamentablemente con la cirugía plástica es que hay muchas otras, en el fondo, especialidades médicas que se dedican a la cirugía plástica sin ser cirujanos plásticos. Y eso también, ¿no es cierto?, rebota en los malos resultados que pueden obtener las personas. Pareciera que en el caso de Carol ni siquiera tenían la calidad de médicos o de médicos cirujanos, como en el fondo el título en general, ¿no es cierto?, que son los 7 años de medicina. Y claro que da mucha rabia ver en el fondo este caso que le pasó a Carol hace muchos años y que luego estas personas hayan seguido, ¿no es cierto?, con clínicas clandestinas, porque claramente son personas que no tienen la profesión y son personas que además no están en una clínica que está, ¿no es cierto?, en el fondo de alguna manera instalada de manera formal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es súper relevante, Pri. Qué importante es esta situación, que es lamentable, Carol, pero para educar a la comunidad, para educar a los pacientes, para saber dónde buscar. Por ejemplo, cuando hablamos de cirujanos plásticos, ¿dónde saber si el doctor que me está atendiendo es realmente un cirujano plástico? Uno puede entrar, y es libremente de acceso público, a la Superintendencia de Salud, y uno puede mirar ahí si acaso el médico que le está ofreciendo una cirugía plástica es o no cirujano plástico. O sea, tiene o no la especialidad médica para poder operar. Asimismo, hay otra página que es la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, que se llama CONASEM. También es otro lugar donde yo podría ir a ratificarlo. Y asimismo también ver en qué lugar me voy a operar. No es solamente que el médico tenga, ¿no es cierto?, la especialidad, sino que también ver en qué lugar, que tenga todas las medidas de seguridad. Y cuando uno mira una clínica para saber, ¿no es cierto?, también se lo preguntó un doctor, ¿no es cierto?, ¿cuáles son estas medidas de seguridad? También en el fondo tiene que tener la parte de la UCI, ¿no es cierto?, tratamiento intensivo, también tiene que tener un banco de sangre, tiene que haber otros especialistas porque el doctor no opera solo, opera también, por ejemplo, con un anestesista, ¿no es cierto?, una persona que efectivamente tiene, ¿no es cierto?, las capacidades para poder hacerlo. Entonces yo creo que este es un muy buen momento y es un muy buen tema para poner sobre la mesa también que esta, que es una cirugía electiva, en el fondo, y así como planeamos un viaje, muchas veces también cuando planeamos hacernos una cirugía plástica para que nos cambie la vida y seamos más felices, que tenga un final feliz también entonces esa planificación. Y eso es lo que uno espera. Lamentablemente no son hechos aislados. Vamos a revisar una nota que tiene también muchos casos que han terminado de manera desastrosa. Miren. Yo casi perdí la vida por la silicona industrial en mi nariz. Casi perdí la vida por culpa de esta gente que es escrupulosa, que no le importa nada más que ganar plata. El año 2019, un grupo de pacientes funó la clínica de Mónica Rojas. Quien gatilló todo es esta joven, quien prefiere no entregar su identidad por vergüenza. A los 19 años fue donde Flores a inyectarse lo que ella pensó era ácido hialurónico. Ellos me sentaron en la camilla, me pusieron como, no sé cómo explicarlo, anestesia local. Y yo sentía que se me durmió el cuerpo y me estaban inyectando como una jeringa. Llegó a su casa cansada y mareada. Despertó en mitad de la noche en medio de un charco aceitoso. Me dolía, o sea, sentía como pesado mi glúteo. Y se me empezó a abrir como un punto y me salía así como un aceite. Me dice, pónete esmalte de uña en el punto. Y ahí nada, le pedí perdón a Dios. Y por ser tan confiada igual, yo asustada, obviamente no me puse esmalte de uña y saqué hora con un cirujano. Ya la cosa es que voy y le cuento mi situación y me dice que son biopolímeros y me manda a hacer una ecografía. Me hago la ecografía y me dicen que eso está cerca como de un nervio, que si eso me llega ahí, yo podía quedar inválida.
El cirujano le dijo que lo que le habían puesto no era ácido hialurónico, sino aceite industrial. Viajó a Colombia a extraérselo. Al volver quiso encarar a Mónica, pero ella no le abrió la puerta, así que comenzó a funarla por redes sociales. Rápidamente aparecieron otros testimonios. Me dio una septicemia. Después de eso estuve sin poder sentarme 7 meses. Yo me puse esto y se me abrió un punto y la tipa me dice, ponete esmalte de uña. Esmalte de uña transparente en la herida, así se te va a cerrar. Recién con la funa, Fernanda, otra víctima, se enteró que lo que le habían inyectado era silicona industrial. También viajó a Colombia a sacársela. Y a mí me migró a las piernas el biopolímero, entonces me tuvieron que hacer la extracción en la parte de los glúteos y también en la parte delantera de las piernas. O sea, esa es la prueba concreta de que efectivamente se moviliza. Sí. Andrea llegó donde Flores a inyectarse ácido hialurónico en la nariz y al igual que las demás, fue engañada. Yo empecé con los problemas cuando noté como cambio en mi cuerpo y en mi nariz se me ponía como negra. Con el sol se me ponía roja y a veces yo me miraba y tenía como la nariz negra. Entonces ahí como que yo empecé a sospechar y empecé a averiguar en el tema. Y ahí un cirujano bien reconocido me dijo, ¿sabes qué? Lo que a ti te inyectaron no es ácido hialurónico, es silicona industrial. Él accedió a retirárselo, pero antes le advirtió que era muy riesgoso. El cirujano encontró en mi nariz una necrosis. ¿Qué significa eso? Que en mis tejidos estaba este producto, que la silicona estaba comiendo mis tejidos. O sea, yo todo lo que era tejido nasal yo lo tenía muerto. Él me retiró este producto. La operación salió bien, pero resulta que a causa de este mismo producto, que obviamente queda ahí igual un poquito, me reventó mis vasos sanguíneos y yo caí en coma, estuve 1 mes en la clínica. Yo casi perdí la vida por la silicona industrial en mi nariz, casi perdí la vida por culpa de esta gente que es escrupulosa, que no le importa nada más que ganar plata. Son consecuencias dramáticas y no quiero que dejemos de mostrar esto, porque cuando nosotros hablamos de los nunca, esto lo deben tener muy en cuenta, porque tal como decía la Maca, en algún minuto nos vamos a dar un lujo, vamos a hacer un viaje, pero cuando vamos a invertir en nosotros, en nuestro cuerpo, esto es lo básico, este es el desde, con un médico no acreditado jamás. Efectivamente las cirugías deben realizarse con exámenes previos y nunca hacerlo en un lugar clandestino. Si nosotros hablamos de Mónica Flores, que es la responsable de todos los casos que veíamos recién, Maca, ella es técnico en enfermería. Claro. ¿Por qué se le puede denunciar a esta mujer cuando hay una persona que no es cirujana plástica? Exacto, porque justo estábamos hablando antes de ver la nota de lo importante es que ese doctor, ¿no es cierto?, esté acreditado, es decir, tenga la especialidad médica preferentemente, ¿no es cierto?, sea médico general, que son 7 años, después tiene que ser cirugía general y después cirugía plástica. Imagínense, son 13 años de estudios. ¿Ustedes creen que una técnico en enfermería está capacitada entonces para poder hacer una cirugía? La verdad es que bajo ningún respecto, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué podría ser denunciada entonces esta señora Mónica Flores? Justamente por el ejercicio ilegal de una profesión que no le corresponde. Finalmente está jugando con la salud y con la vida de las personas. Imagínense, y bien lo decía la nota también, hay mucha gente que lo hace simplemente porque en torno a la cirugía plástica se mueve mucha plata. Se mueve mucha plata porque hay mucho interés en realizarse, en mejorar la imagen. Y es muy importante y es muy legítimo, pero no por eso la persona puede ser tan inescrupulosa, tan irresponsable de meterse en el cuerpo de otra persona y afectarle la salud de esa manera. Sí, y algo que nos dice además el doctor acá, es importante porque son verdaderos encantadores de serpientes y no hay médico chanta. Los estafadores son así. Exactamente. Ahora, Clarisa, yo me imagino que ella, viviendo con el dolor, y ella ha asumido incluso esa condición, porque claramente sabemos que para las mujeres son importantes tantas cosas. Y sobre todo si ella quiso mejorar su aspecto, quiso estos implantes mamarios que lamentablemente se lo hizo de la peor forma. Quiero preguntarle específicamente a ella, ¿qué averiguó antes de realizarse una intervención? ¿O solamente confió? ¿Con la segunda cirugía? No, con Mónica Flores. No. Te llegó el dato por la peluquería, me contó. Claro, por una peluquería me llegó que ella hacía masaje y yo
Ella me dijo que ella ponía pechuga, que ponía labio. ¿Fuiste con tu mamá, de hecho? Sí, fue con mi mamá. ¿Tú eras chica? ¿Tenías 18, 19 años por ahí? Como 20. 20. Como 20 años y... Y a esa edad, además, uno es súper insegura de su cuerpo. Yo era planita, no tenía pechuga y... Claro, me acuerdo que cobraron como 200 y algo, 1000 pesos. Y yo lo único que quería es ponerme pechuga. Oye, pero yo quería aportar un dato, Pri. Lo que pasa es que cuando entrevistamos a las otras chicas que veían recién en la nota, todas coincidían que cuando llegaban a la casa estaba llena de títulos. Las paredes estaban llenas de títulos que ellas asumen eran falsificados, porque ahí claramente no operaban ningún cirujano. Ella es técnico en enfermería, pero había... Claro, pero según ellos, lo que me comentaban estas chicas, que había títulos como de cirujano, que ella se presentaba a sí misma como cirujana. Entonces ahí también... es cierto, podrían haber sospechado por los precios, pero también hay una industria del engaño dedicada a inventar todo esto, a falsificar esto, a poner estos títulos y a engatusar a la gente. Como decía el doctor, me encantó su frase, no hay chanta pesado. Pues entonces llegaba una, oye, me quiero respingar la nariz, oye, pero mira, yo también te puedo poner aquí. Entonces así les iban acrecentando el negocio y las iba engatusando ella. Claro, yo cuando las conocí ellas no tenían nada, ni diploma, nada. Ellas operaban en la granja. Ellas tenían una casa acá en Gran Avenida. Pero algo que le haya llamado la atención. Ahí, ¿para qué te digo? Súper insalubre. Nada que te haya llamado la atención, Carol, que en algún minuto te hizo desconfiar, o estabas 100% segura, porque en el fondo cuando uno tiene un sueño que es tan grande y tan importante para ti, a lo mejor te cegaste. Claro, yo estaba, lo único que quería es ponerme pechuga. No miraba si ellas eran, porque era insalubre donde están, y tenían una camilla donde tenían puras jeringas, cosas así, y todo insalubre. O sea, yo igual me fijaba siempre, no usaba, pero al vivir como vivían ellas, mi anhelo era tener pechuga. Claro, y seguramente te dijeron, no, si yo le puse a ella, le puse a esta. Te mostró fotos de cómo habían quedado pacientes anteriores. De alguna manera te tiene que haber mostrado cuál era su trabajo. No recuerdo si me mostraron fotos. Pero eso sí lo hizo con las otras pacientes, Pri. A mí me lo comentaron ellas, que tenía fotos de famosas, chiquillas con unos cuerpos espectaculares, y decía, ella es paciente mía, así que así las iba haciendo confiar. Sí, ahora hay un tema, porque doctor Elufi, el papel resiste mucho. O sea, uno puede mandar a imprimir, o uno mismo imprimir en la casa un certificado, un diploma, lo enmarco, queda lindo, lo dejo ahí. Por ejemplo, si nosotros decimos, no, en realidad yo no averigüé en Google, no puse nada porque ya tenían los certificados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cerciorarnos de que la persona está capacitada para hacer este tipo de intervención? A ver, lo primero, lo mínimo es meterse a Google. Tan sencillo como poner Alex Eulufi y va a aparecer probablemente de mis fotos vacaciones hasta que pueda aparecer quién soy yo. También pueden, por supuesto. Pero lo básico es lo que decía la Maca recién. Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, CONASEM. La Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud también. Porque puede ser que no todos los médicos cirujanos estén en la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y probablemente también esté capacitado. Por eso le quiero preguntar específicamente qué nos puede llevar a que una persona esté capacitada. Porque a lo mejor si hay uno que está o se preparó o estudió en el extranjero, quizás tiene también la certificación. A ver, en Chile hay 3 formaciones, 3 días de formación, o 4 en realidad, pero... La Universidad de Chile, donde hice yo mi subespecialidad. La Universidad Católica, que ya lleva como 15 años de subespecialistas, porque antes no tenían subespecialista en cirugía plástica. Y la otra vía es CONASEM. ¿Qué significa CONASEM? Por ejemplo, el actual presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, Alejandro Conejero, hizo su especialidad de cirugía general en Chile y luego se fue a Estados Unidos, en Harvard, y hizo todos sus estudios de cirugía plástica allá. Pero eso no valida acá en Chile. Vino, dio sus exámenes frente a CONASEM y se certificó como cirujano plástico en Chile y hoy en día es el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Y quiero volver un poquito atrás con lo que tú dijiste. Formar parte de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica es un prestigio, es algo que enaltece la profesión del cirujano plástico. Está ultra calificado. Si alguien no está ahí, ojo. ¿Por qué no está ahí? Es gratis estar ahí, entre comillas, no hay que hacer ningún examen, como cualquier club, por decirlo de una manera, hay que pagar una mensualidad para que funcione la secretaria y todo.
Pero hay un respaldo. Hay un respaldo, es gente seria, se hacen reuniones científicas, se conversa con los becados de cirugía plástica, hay cursos internacionales, perteneces a las sociedades internacionales, o sea, un cirujano plástico establecido, formal, que no esté en la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica hoy en día, ojo, mucho ojo. Sí, es cierto. Ahora cuando nosotros nos podemos cobijar también en las leyes, ¿hay alguna nueva normativa, Maca? Y a raíz de los casos que nosotros hemos visto en nuestro país, que nos asegure que no vamos a caer en manos de estas personas. Sí, fíjate que justamente hay varios proyectos de ley que se han presentado en la historia, pero hoy día hay un proyecto que justamente lo que busca es regular la cirugía plástica de manera que las personas, cuidar a las personas, cuidar en el fondo la seguridad y la salud de las personas, para que cuando sean atendidas en esta especialidad, obviamente no puede ser, tú sabes que en Chile no puede existir una ley de especialidades, ¿no es cierto? Porque obviamente si estamos en Chile, en Santiago, hay de todas las especialidades, pero si nos vamos al sur o al norte de nuestro país, sabemos que quizás no va a haber un ginecólogo, no va a haber una especialidad médica, por lo tanto, en general el médico general es el que atiende, ¿no es cierto?, ciertas patologías. En este caso, que estamos hablando de la cirugía plástica, que es una cirugía electiva, efectivamente se podría normar como una ley, a través de una ley de especialidad, para que sean solamente las personas que están certificadas como médicos con esta subespecialidad de cirugía plástica u otros, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que diga la ley, de acuerdo a que tengan ciertos cursos, certificaciones que se puedan dedicar a esta materia para justamente cuidar en el fondo la salud de las personas, que sería el ideal, ¿no es cierto?, para justamente que no siga sucediendo esto y que existan, por un lado, clínicas clandestinas y por otro lado, médicos o personas que ni siquiera son médicos generales que prestan este servicio. Sí, lo que da más rabia, y yo me imagino que también lo que más le da rabia y angustia a Carol, que efectivamente la misma persona que provocó esto en su cuerpo y que destruyó su sueño, siguió operando, incluso con resultado fatal. Entonces, claramente cuando tú dices, Carol, que me pudo haber pasado a mí, efectivamente pudiste haber sido tú, una persona que haya perdido la vida producto de una intervención. Entonces, yo me imagino que de esto tú sacaste muchas lecciones. Y dentro de esas lecciones también me gustaría escucharlas, porque probablemente lo has pensado en alguna oportunidad, mira, si me someto a otra cirugía, mira, tengo la platita, a lo mejor puedo mejorar. O quedaste ya tan traumada y efectivamente prefieres tú vivir con el dolor. Yo no quiero vivir con el dolor, no quiero vivir con ese dolor, me gustaría que me operaran y me hicieran la reconstrucción, porque lo que estoy viviendo yo es un calvario, no es vida. No es ¿Sobre vida. las lecciones? Las lecciones no... Pucha, para dar un consejo, que se averigüen bien, y las chicas que se quieran colocar cosas en su cuerpo, que no lo hagan, que se averigüen bien y que vayan con un buen cirujano para que no les pase, porque están arriesgando su vida por querer ponerse algo en su cuerpo, trasero, pechuga, lo que me pasó a mí, lo que le pasó a Leslie y a todas las chicas que están mal. Y no solamente, bueno, sí, así lo que estoy pasando yo es que estoy viviendo un martirio en mi vida. Estoy viviendo un martirio. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar. Paso con dolores todos los días. Estoy viviendo tiene tantas consecuencias. Sí, absolutamente, y lo barato sale caro, que finalmente nosotros, si apelamos a nuestro chilenismo, tienen tanta razón. Jairo, yo me imagino que de alguna forma esto nos afecta a todos, no solamente mujeres, hombres, hay tantas dudas que surgen. Sí, mira, yo he estado escuchando todo el rato el programa, he estado aprendiendo siempre el doctor, yo aquí somos todo un programa también para poder aprender, pero también quiero ser un poquito crítico, y lo quiero decir con mucho respeto y mucho tino, porque ¿quién soy yo para meterme en la vida de cualquier persona que pueda hacer lo que quiera hacer? Solamente hacer un llamado, un humilde llamado desde lo que yo pienso, de reflexionar. Realmente vale la pena muchas veces hacerse algo, incluso poner en riesgo nuestra propia vida. Yo sé que los cánones de belleza en nuestra sociedad que nos han impuesto en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos los lugares, son súper fuertes, y aún más para las mujeres. Pero reflexionar un poquito más, y si no lo podemos hacer ahora, chiquillos, arriesgar la vida, arriesgar incluso, si no es la vida, pucha,
la situación que vivió Carol. Yo creo que ese es el único mensaje que yo puedo dar desde mi humilde opinión. Sí, y muy atendible, tienes toda la razón. Mira, aquí dice, hola, ¿qué pasa cuando te inyectan ácido hialurónico en una rinomodelación? ¿Es peligroso, doctor? No. Puede tener riesgos. ¿Se dice así? ¿Es la rinomodelación o la rinoplastía? Sí. No, la rinoplastía es el evento quirúrgico con el paciente anestesiado, donde uno, a través de instrumental quirúrgico y técnica quirúrgica, corrige algún defecto de la nariz. Entiéndase la jiba, las monturitas, la punta caída, la punta gruesa, etc. La rinomodelación, como su nombre lo dice, es una modelación que voy a hacer con material inyectable en la nariz. Se pueden utilizar para esto materiales de larga duración o materiales de más bien corta duración, y ahí se hablan de los que son reabsorbibles o los que son permanentes. El ácido hialurónico es una molécula que nosotros tenemos en nuestro organismo. Es la molécula encargada de retener el agua, por lo tanto da la tonicidad a la cara, a la piel. Por eso, con los años, la piel se va cayendo. Además de perder la grasa, va perdiendo ácido hialurónico. Entonces, este ácido hialurónico sintético, que está súper probado, se inyecta en porciones muy pequeñas. Una jeringa de ácido hialurónico tiene 1 cc en promedio. Y uno para una rinomodelación inyecta 0,5, 0,7. Es un procedimiento muy habitual, que per se el procedimiento no es peligroso, pero debe ser aplicado por gente competente, que conozca la anatomía vascular de la nariz, porque no es lo mismo llegar si uno pone ácido hialurónico adentro de un vaso sanguíneo, por ejemplo. Puede hacer lo mismo que la silicona, una migración a través de los vasos sanguíneos, una embolía, o tapar un vaso sanguíneo, quitar la irrigación a alguna parte definida de la nariz y producir necrosis. Mira, así de grave. Es un tema bien interesante. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya vamos a estar revisando más detalles sobre esto, que por supuesto le interesa a muchas personas. No se muevan. Quería saber si se puede sacar tejido de los senos con un cirujano normal o si se debe hacer con un cirujano plástico y si es muy arriesgada la operación. Gracias. Alex. Me gustaría saber a qué se refiere con sacar tejido. Si quiere hacer una reducción mamaria, es decir, tiene gran volumen mamario, la persona, entre comillas, indicada es el cirujano plástico. Son los que nos formamos en ese tipo de cirugía, y yo sé que hay gente que lo hace bien, que no son cirujanos plásticos, pero uno cuando habla acá tiene que mantener una línea, y mi recomendación es que lo haga un cirujano plástico formado. Ahora, si es un tejido que apareció algo extraño en una mamografía, ecografía, y hay que estudiarlo, creo que el cirujano plástico no es el adecuado, y para eso existe el oncólogo mamario, donde hay cirujanos y ginecólogos que se dedican muy bien a eso, y trabajamos en conjunto para cuando ellos sacan estos tejidos con conceptos oncológicos, buscando sacar el tejido canceroso o sospechoso. Después nosotros trabajamos con ellos y hacemos las reconstrucciones mamarias. Mira, qué importante. Quiero saber si la Clarisa sigue ahí. Clarisa. Ahí está, no está conversando. Están en otra las chiquillas. Ya están en el cafecito, ¿no? Oye, es que estábamos en eso ya, porque no íbamos por pauta al aire, pero ya que estamos al aire, les cuento que estamos con Carol, que ella es una mujer. Parémonos, Carol, que estábamos demasiado relajadas. Oye, Carol hace 20 años trató de hacerse un aumento mamario, y fue donde una mujer que le inyectó silicona industrial, y desde ese momento ella ha pasado un calvario, le duele permanentemente, además de que le fue provocando una deformidad, pero lo más terrible es el dolor que la ha invalidado y no le permite hacer su vida normal. Y ahora ella sueña con una reconstrucción. Ella me está escuchando, Clarisa, es importante que escuche atentamente, de ir para arriba y para abajo. ¿Estás escuchando? ¿Sí? ¿Escucha bien? Ya. Carol, por favor, pon mucha atención, porque tenemos el mensaje de un doctor que te dice lo siguiente. Hola amigos, de Aquí Somos Todos. Soy el doctor Jorge Díaz y quiero contarles que conozco personalmente el caso de Carol. Tuve la oportunidad de entrevistarla y examinarla junto con mi equipo. Ella es víctima del ejercicio ilegal de la profesión y víctima de las clínicas ilegales. Hoy día ella tiene una seria infiltración de silicona industrial en sus mamas, por lo cual nosotros queremos también hacer un llamado para revisar el proyecto de ley que está en el Congreso, que tiene graves falencias y puede hacer que aumente el ejercicio ilegal de la profesión y las clínicas clandestinas. Nuestro equipo de la fundación que dirijo va a trabajar de manera gratuita junto con empresas que van a donar las prótesis si fueran necesarias. Estamos hoy día esperando solamente el resultado de los exámenes para ver qué elementos podemos ayudar. Así que aquí somos todos comprometidos con Carol. Yo me imagino
que esto era lo que estabas esperando, realizarte los exámenes que corresponden para que te hagan una cirugía, pero totalmente segura, en buenas manos también. Mira tu ojito. Es que igual he esperado tanto tiempo. He golpeado tantas puertas para que me ayuden. No puedo hablar. Lo importante es que las lágrimas son de emoción, El doctor de Jorge alegría. Díaz se activó, Sí. lo hizo por ti, por fin se va. Sí. Oye, muchas gracias al doctor. ¿Le quieres decir algo cortito? Esto está totalmente fuera de lo que teníamos presupuestado. Nada, que le doy las gracias porque Dios toca los corazones y no, porque Dios nomás lo puso y le tocó el corazón, porque yo así como he golpeado tantas puertas, quiero hacer mi vida normal, porque tengo perjudicado, o sea, en esto involucro a mi esposo, a mi hija, entonces para hacer mi vida normal. Esperemos, Carol, que esto sea el primer Le paso para agradezco. eso y que tus exámenes salgan todo bien, porque esto depende de que los Claro. exámenes digan que eres operable. Eso es Que importante. crucemos los dedos y nada, pues, a celebrar nomás. Amén. Sí, y a esperar ese momento, todos los exámenes que necesites, y la verdad es que este caso es gracias a que Carol confió en nosotros, nos escribió a través de nuestro mail, también nuestras redes sociales, están siempre dispuestas para que si ustedes tienen algún problema en su vida, si en algún minuto necesitan ayuda, contáctense con nosotros. Tratamos de revisar todos los mensajes que llegan a nuestro mail y redes sociales, ¿o no, Jairo? Sí, Priscila, yo quiero recalcar eso. También en mis redes sociales también he estado recibiendo historias y casos, así que si usted tiene algo de que nosotros podemos contribuir para usted escríbame también a Jairo-Valdés para que nosotros nos activemos. Ustedes también se tienen que activar, querida comunidad. Muy bien, Jairo. Sí, muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Carol. De verdad te deseamos mucha suerte. Y la verdad es que es muy importante que te realices todos los exámenes, que tú estés 100% segura antes de esta intervención, que finalmente también puede cambiar tu vida. Ojalá que cambie tu vida para mejor, que al menos ya no sientas dolor, que es lo más importante. Nadie puede vivir con el dolor. Y que te sientas linda, que estés conforme contigo misma. No busquemos la perfección, porque probablemente en la búsqueda de la perfección llegamos a cometer errores y nos exponemos más de la cuenta. Clarisa. Bueno, nosotros de todas maneras, Carol, no te vamos a dejar sola, vamos a estar haciendo seguimiento, vamos a ir viendo los pasos y a ustedes también les vamos a seguir contando cómo evoluciona la historia de Carol, que esperamos que tenga un final feliz. Sí, ojalá que sí. Vamos a seguir el caso de todas maneras porque no la vamos a abandonar. Un aplauso. Y yo quiero recordar lo siguiente, con lo que partimos este programa. Nunca, y aquí están. En cuanto a cirugías plásticas, nunca te operes con un médico no acreditado. Nunca te operes sin exámenes previos y nunca te operes en un lugar clandestino. También hay mucha responsabilidad en quienes se van a someter a una cirugía. La verdad es que esto no es llegar y poner a disposición del médico, o en este caso un chanta, nuestro propio organismo, porque podemos estar exponiendo la vida.